Bueno, Libertario Ferrari, una cuestión realmente maravillosa, alguien que, bueno, seguramente me va a corregir bien Daniel exactamente, pero alguien que militó 4 años en nuestro sindicato, no estuvo 60 años militando en el sindicato, muy poco tiempo militó. Se cumplen 70 años de su muerte, que es una muerte trágica. Él es el delegado de la Confederación General del Trabajo a la Asamblea de OIT, a Ginebra, que se hace todos los años, desde hace más de 80 años, en el mes de junio. Entonces, el 11 de junio, los aviones en esa época no hacían un viaje directo a Europa, sino que iban hasta el norte de Brasil y ahí reponían y cruzaban el océano. Bueno, y ahí en Belén, el avión tiene un desperfecto, ya en tierra tiene un desperfecto, y bueno, hay un accidente y muere nuestro compañero. Tenía 35 años de edad. Libertario Ferrari hace un aporte al pensamiento y a la ideología de la clase obrera argentina trascendental, que merece una poesía que le dedica Arturo Jauretche, le dedica una poesía a Libertario Ferrari. El hecho ocurre en un congreso de trabajadores en Panamá. La delegación argentina viaja, Libertario Ferrari, el que encabeza la delegación argentina de la Confederación General del Trabajo, viaja a un congreso a Panamá. Lo concreto es que ahí no se le permite entrar porque se acusaba de que nuestro movimiento sindical era fascista. Pensemos en ese momento, ¿no? Habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, los aliados ¿sí? Eran fascistas. Por esta cosa de que nosotros habíamos realizado una comprensión realmente muy profunda, y es Libertario Ferrari el hombre que en un discurso, en ese congreso, en ese plenario de organizaciones de trabajadores, lo define con una claridad meridiana. Es el tema de la liberación social y la liberación nacional. Esto que nosotros hoy lo tenemos bastante bien metido adentro. Nosotros ya asumimos que vamos a lograr la liberación de nuestra clase si logramos la liberación de nuestra patria. Pero esto no era una comprensión tan sencilla hace 70 años atrás. Hace 70 años atrás estaba absolutamente disociado la liberación de la clase de los movimientos que pudieran ocurrir de liberación nacional. Había una disociación total. Es este hombre, es este pensador, formando parte de una corriente que fue Forja, bueno, que Jauretche fue, Carolina Ortiz, de los exponentes más importantes, pero es este joven trabajador de la empresa de gas estatizada, la empresa de gas antes era privada, la empresa de gas estatizada, que tiene esa capacidad de poder definir lo que para nosotros hoy es clave y asumido por lo menos por la gran mayoría de los militantes sindicales. Es decir, nuestra liberación como clase va a estar siempre asociada en nuestros países a la liberación nacional de nuestras patrias. No va a haber posibilidad, y por eso nuestra lucha adquiere ese doble sentido de lo nacional y de lo social. A pesar de haber estado tan pocos años militando en nuestro sindicato, se lo ha homenajeado con nada más y nada menos que nuestra escuela de formación lleve ese nombre. Esto ocurrió hace muchos años, pero bueno, se ha sostenido la escuela Libertario Ferrari. Así que, como diría don Arturo Jauretche, salud, salud, libertario, embajador sin camisa. Gracias, compañero. Como en el caso de Libertario Ferrari, no solamente fueron militantes de nuestro gremio, dirigentes, aportaron a la organización de los trabajadores estatales y de los trabajadores en general en la organización latinoamericana y caribeña, que fueron dirigentes que tuvieron responsabilidad en el sindicato, en la central sindical y en responsabilidades de gobierno. Tiene que ver porque nosotros no podemos desligar la tarea de la formación gremial, política y profesional de los trabajadores del Estado por fuera de la discusión del modelo de Estado. La historia, como les decía, si es contada por los sucesos, es mal contada. Por eso en la historia, en la bibliografía, en
toda la bibliografía, la cuantiosa bibliografía que hay de la historia del movimiento obrero argentino, no aparece la historia de ustedes y de los dirigentes. ¿Por qué no aparece? Pero sí aparece un 17 de octubre que dicen que hizo Perón. Y también la vuelta de la democracia, con el padre de la democracia, que con todo respeto me merece, dicen que fue Raúl Alfonsín. Y ni una ni otra cosa han sido ciertas en su totalidad. Porque el 17 de octubre lo hicieron los trabajadores. Pero no todos los trabajadores solamente que fueron a la plaza, sino también aquellos que participaron de aquel confederal que había arrancado a las 19:45 del 16 de octubre. Y en ese confederal hubo dos congresales de los tres que pertenecían a ATE que defendieron la posición de hacer el paro para que se libere a Perón y se respeten los derechos sociales que se habían adquirido. Si ese 17 de octubre no se hubiera realizado, seguramente Perón hubiera muerto en Martín García o en algún hospital naval, asesinado, en virtud de que decían de que estaba enfermo. Y no fue así. Los trabajadores salieron a la calle y hubo otros que estuvieron de acuerdo en convocar a ese paro del día 17, entre ellos Cecilio Conditi y Libertario Ferrari. El confederal de la CGT pudo terminar fallando por 16 votos a favor contra 11 en contra. Puede faltar en un país una fábrica metalúrgica, lo hará más débil, lo hará más fuerte, pero lo que no puede faltar en un país es un Estado. Eso es lo que hizo a Libertario Ferrari pronunciarse en la manera que se pronunció en cada una de sus pocas alocuciones. Y eso fue lo que aprendieron aquellos trabajadores del Estado que ayudaron a hacer el 17 de octubre. Y que además supieron pensar la patria en concepto de patria, no solo de país. Porque nosotros somos un país, y somos argentinos, y somos chilenos, y somos bolivianos, porque fracasamos una vez en ser latinoamericanos. La patria grande, esa de San Martín, de Bolívar, es la misma patria que aprendió a defender, entendiendo el Estado, Libertario Ferrari, cuando tuvo una duda en que la propia dirigencia de este gremio le decía que no tenía que ir a ese confederal, porque el general Ábalos, precisamente uno de los que había puesto preso a Perón, les había dicho que no, que Perón estaba detenido, pero que además tenía un problema de salud, que lo iban a tratar de curar, que no se hagan problemas, que no había que alterar el orden público, ¿no? Como el ministro Friaca, no había que alterar las cosas. Porque las cosas estaban bien, tenía que dejarse pasar, ya se iba a reponer, pero los derechos sociales no se iban a tocar. Era mejor no ir a ese confederal. ¿Y qué hizo Libertario Ferrari? Libertario fue a consultar a su compañero de forja, y ese compañero de forja era don Arturo Jaureche. Y palabras más o palabras menos, Jaureche le contestó aquello que alguna vez supo decir de otra manera a Perón. Si las mayorías van para un lado, hay que acompañar esas mayorías. Y si los pueblos se equivocan, cuando se equivocan, es porque también tienen razón. Pero siempre hay tiempo para recuperarse. Ese solo mensaje hizo que Libertario Ferrari fuera a ver a Cecilio Conditi y decidieran exponer ese maravilloso discurso que está acá en el libro y que logró convencer a algunos dubitativos en si tenían que ir para el lado de donde venían las mayorías, que ya venían cruzando el puente, o no. Pero además tomó una corriente de pensamiento dentro del sindicalismo de independencia. Y eso fue muy importante,
porque marcó, viendo la correlación de fuerzas en el mundo hoy, algo que muchos dirigentes sindicales se permitieron aceptar, que fue la unidad global internacional. Y otra cosa importante también, que a partir de esta investigación, de las preguntas, antes de que el libro estuviese terminado, para saber de dónde habían salido muchos de los datos, los pocos datos, no muchos, que hay de libertario, que me fui vinculando a compañeros desconocidos que han hecho tesis sobre la historia del movimiento obrero y también profesores universitarios, y surgió a partir de ahí un interés de algunos académicos, de algunos profesores universitarios de universidades nacionales, con los que empezamos a establecer una relación, y hasta ahora empieza a estar a través de su historia, de los libros ya escritos, también en los ámbitos universitarios.